Ellos son una bendición, ¿verdad? Conozco hace años a ellos, a la familia. Doña Flor, qué gusto verla. Usted sabe que es la mejor suegra que tengo. Y la verdad que es un pastorazo, amigo, hermano. Él pastorea la iglesia de Palabra Nación ahí en San Marcos, que es una bendición. Ahí estuvimos hace una semana y algo. Y la verdad, como siempre, una unción, una gracia y un favor por esta familia que siempre agradecemos mucho. Entonces lo invité para que viniera a bendecirnos, ¿verdad?, con la palabra, y aquí lo tenemos. Sin que vamos a orar por él. Padre, gracias por Marco Pablo. Dios, úsalo grandemente, que seas tú el que hable a través de su boca, Señor, y que redarguya, que transforme, que cambie, Señor, y que podamos poner en práctica lo que hoy vamos a escuchar, para que cada día podamos ser mejor para ti. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, José, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, de ese precioso ministerio de alabanza que el Señor ha puesto en este lugar para ser una bendición para cada uno de ustedes. Debemos de reconocer el don y el talento que Dios da, porque lo hace precisamente para bendecirnos a nosotros. La Biblia nos dice que Él habita en la presencia, en la alabanza de su gloria. Él hace habitación donde se le alaba. Y estos hermanos preciosos nos han ayudado a traer la presencia del Señor esta mañana acá, y nos debemos de sentir agradecidos. Y yo quiero pedirles algo, que por favor con un aplauso bendigamos a nuestros hermanos del ministerio de alabanza, que entregan todo lo que Dios ha puesto en ellos, sus dones, sus talentos, para bendecirnos a nosotros. La gloria es para el Señor en todo. Él merece la gloria en todo. Pero hemos de reconocer, como el Señor Jesús dice, al César lo que es del César, y nuestros hermanos lo hacen de una manera tan linda, tan especial, que es digno de premiar con ese aplauso. Es una bendición muy grande para mí estar esta mañana acá. Y a José ya tuvo la bendición de presentarnos. Creo que le puso un poquito más de salsa a los tacos, pero está bien. Eso es lo menos importante, quiénes somos, porque el que es exaltado, el nombre que debe ser reconocido, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Pero nos une mucho, mucho con esta familia y con esta iglesia. Nos unen nexos primeramente del ministerio, pero también somos parte de la familia en la carne de José. Pues mi tía Flor es la suegra de José y es hermana de mi madre. Chaini es mi prima. Está también aquí Carlitos, su esposa. Están los hijos de José, que vienen siendo algo así como mis sobrinos. Y en fin, estamos rodeados de tanta bendición. Y ustedes que son parte de nuestra familia espiritual, de tal manera que aunque esta iglesia en lo personal me queda muy grande, porque venimos de una iglesia muy pequeña, venimos de tierras lejanas, venimos de Tierra Santa, y me siento así como cuando meten un pececito en una pecera muy grande. Pero sé que nos entendemos porque hablamos el mismo idioma, hablamos el idioma espiritual, y tenemos todos al mismo Rey, al mismo Señor, a Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, porque Él es el centro, como cantábamos, de nuestra vida y de nuestra reunión. Esta semana estuve haciendo un resumen rápido, ministrando, aconsejando, apoyando a varias personas de mi congregación. Tuve la oportunidad de ministrar a un esposo cuya esposa de 43 años de casados está siendo víctima de un cáncer de índole terminal. Y el varón, un varón muy querido en nuestra congregación, con lágrimas en sus ojos, me decía: no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Tuve la oportunidad también de aconsejar a una esposa a quien el esposo le había fallado con otra mujer y se había ido de casa. Y la esposa de varios años, con 2 hijas jóvenes, expresaba su dolor también con muchas lágrimas, y la expresión común era también: pero no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y en mis adentros, aunque con una gran tristeza, pues también la expresión es similar: y yo tampoco puedo hacer nada, y voy a orar por usted, y una palabra, un consejo siempre caen bien. Tuve la oportunidad también de apoyar a una madre
que me contaba con mucho dolor y con lágrimas en sus ojos que había sorprendido a su hijo consumiendo drogas y que nunca se imaginó que eso pudiera suceder dentro de su familia. Y quienes son madres en este recinto, en esta iglesia preciosa, entenderán que eso le parte el corazón a todo padre, a toda madre. Y la expresión común que brota en los labios de mi hermana es: pero no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y oramos por un momento y de veras les digo, con mucho dolor, uno de pastor se compadece, siente y se hace parte del dolor de las personas. Y en mis adentros y quería hacer más y quería apoyar de otra manera, y expresé consejos y palabras de aliento y algunas citas bíblicas para que, pues, con la firmeza que tiene la palabra de Dios, estas vidas fueran apoyadas. La lista continúa: un niño siendo maltratado en su casa y llevado a nuestro hogar, que tenemos un Remar pequeño nosotros allá en Tierra Santa, en San Marcos. Tenemos un hogar pequeño y sentimos lo que sufre un niño que es abusado, un niño que es violentado en sus derechos, y orar por él y aconsejarlo es algo muy sabio. Pero la verdad es de que hay muchas ocasiones donde uno se siente atado de manos porque quisiera hacer más. Esta mañana están aquí un buen grupo de personas preciosas. No les conozco a algunos que ya mencioné que son parte de mi familia. Y yo sé que aquí hay personas de diferentes lugares, personas de diferentes nacionalidades. Encontré a Álvaro, me presentaron a Álvaro, que viene de Alicante. Eso está aquí al otro lado, nada más cerca, al otro lado, la piscina. Ahí está Alicante, que ha estado en el Perú y que por fin la misericordia de Dios se extendió sobre su vida y lo trajo a conocer esta bendita nación, de la cual yo creo que él se va a enamorar también, como nos enamoramos todos los que somos guatemaltecos. Él es de otro país, aquí ya mencioné, de otra nacionalidad. No sé de dónde son ustedes. Es más, yo sé que todos tenemos una marca en nuestra vida, o varias marcas. A pesar de ser bien diferentes, nos unen algunas cosas. La primera y la más preciosa que nos une, que nos hace iguales, es que todos hemos sido limpiados y lavados, perdonados con la sangre de Jesucristo. Eso nos hace ser parte de esta familia y por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos en común eso: el mismo Dios, el mismo Señor y Salvador Jesucristo es el que nos identifica. Pero hay algo más que nos hace, a pesar de todas nuestras diferencias, ser iguales. Y ese algo más es que todos sufrimos. En esta vida todos sufrimos. Y la Biblia, eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos presenta las cosas como son. Algunos siguen creyendo que el evangelio es darle una terapia y lavarle el coco a la gente para que sigan en una religión y se hagan parte de una iglesia, y que con sus ofrendas y con sus diezmos pues vayan enriqueciendo la obra y de paso a la familia pastoral. Esa es la idea que muchos siguen manejando, que el diablo ha metido en la cabeza de la gente. Y por eso es que mucha gente, por esa ignorancia, no viene a los pies de Cristo. Pero alabo a mi Padre Celestial, que un día nos permitió a nosotros abrir los ojos y conocer algo más que una terapia, algo más que un lavado de cerebro, algo más. Y la transformación ha venido y seguirá viniendo a nuestra vida. Gracias, porque el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, pero nos expone la palabra lo que es la dureza de la vida. Y en el Evangelio según San Juan, si usted tiene una Biblia, le pido que abra conmigo la misma. En
Evangelio según San Juan, en el capítulo número 16 leeremos un versículo esta mañana y está en el versículo 33. Yo sé que ustedes lo conocen, lo han escuchado, lo saben de memoria, y si no, apréndalo por favor, porque le va a servir cuando esté atravesando circunstancias difíciles, porque no quiero sonar como un profeta del mal, pero las circunstancias difíciles vienen a nuestra vida, a la vida de todos. Y necesitamos algo que dé solidez a nuestra vida cuando atravesamos esas circunstancias difíciles. Jesús usa todo este capítulo 16 para adelantarles a sus seguidores que van a ser perseguidos, que van a sufrir, que los van a meter en la cárcel, que van a haber circunstancias que no les van a gustar. Les dije, lo hermoso de la Biblia es que no nos soba el hombro, no nos alienta para seguir adelante, nada más, aunque sí lo hace, nos presenta la realidad de nuestra vida humana. Y en este verso 33 de Juan 16, el Señor Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. Dice, al inicio dice, estas cosas os he hablado. O sea, todo lo que está anterior. Yo solo estoy parafraseando el final de este capítulo, el último versículo de este capítulo. Y él dice, todas estas cosas os he hablado. Ya dije, les había dicho que los iban a perseguir, que los iban a encarcelar, que les iba a ir mal. Pero luego dice, ¿por qué les ha dicho todas estas cosas? Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y otras versiones de la Biblia dicen, en el mundo van a sufrir, tendrán sufrimiento. Y hermanos, queridos hermanos, no es mala suerte, no es producto de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. No es asunto de que así me tocó a mí. No es asunto que yo nací torcido, que yo nací salado. No es asunto de eso lo que viene a nuestra vida. Ese es el sistema del mundo. Es la naturaleza pecadora que nos heredaron. Es la transacción, la hipoteca de Adán y Eva, el plan de Dios, cual Satanás hurtó en el huerto del Edén. En el mundo van a sufrir y tendrán mucho sufrimiento. Pero al final de este versículo, Jesús nos garantiza. Yo te voy a decir algo, yo les voy a decir algo, hermanos. Dios permita que un día más adelante nos volvamos a ver, aquí o en cualquier lugar, espero yo en el cielo. Pero esta palabra, este final que Jesús le pone al capítulo 16, debe quedar en tu corazón como una roca fuerte, como algo que te sostenga, como esa tabla que te mantenga a flote cuando tu barca se haya partido en dos. Y Jesús dice, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero yo ya he vencido al mundo. Y la palabra vencer es sobreponer y salir en victoria a la batalla, a la adversidad, a la aflicción, al abandono, al cáncer, a cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida. Jesús nos da la garantía. Él lo está afirmando acá. Yo estoy leyendo lo que Juan anotó que Jesús dijo. En el mundo va a haber sufrimiento. No pueden ocultarle a usted que este mundo es de sufrimiento. Es más, si estoy en la iglesia correcta, creo que todos los que estamos aquí tenemos una dosis de sufrimiento en nuestra vida. ¿Alguien aquí ha sufrido? Quiero ver la mano levantada de aquellos que han sufrido alguna vez en su vida, que han tenido que enfrentar cosas que nunca se esperaron. Todos. Y quienes no levantaron su mano es porque son bastante modestos, pero todos aquí estamos en ese mismo contexto. El sufrimiento se hace presente en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la etapa madura. Toda la vida es de sufrimiento.
Pero escúchame, porque yo sé que tú veniste esta mañana, el Señor puso en tu corazón que estuvieras acá con la disposición de encontrar palabra para seguir adelante, palabra para que aún en medio de todo ese sufrimiento tú puedas decir: pero voy a seguir confiando en que Dios va a sacarme de esta situación que yo no entiendo ni por qué está pasando en mi vida. Esta última parte, esta última frase que Jesús dice acá, nos debe de garantizar que lo que hoy vivimos, Él ya lo vivió. Y en la carta a los Hebreos nos dice el escritor de la misma que no tenemos un sumo sacerdote, o sea, Jesucristo, que no nos pueda entender. ¿Sabes qué es lo hermoso de venir a Cristo? ¿Sabe qué es lo hermoso de tenerle a Él como el Señor de nuestra vida? Que Él nos entiende. Yo tuve la oportunidad de orar por algunas personas de las cuales ya te hice mención hace un momentito, pero no puedo hacer más. Gracias a Dios nunca he tenido un ser querido con cáncer. El dolor y las lágrimas del hermano me partieron en dos, pero no puedo hacer más. Y algunos de ustedes estarán pensando: ¿pero qué me va a hablar a mí Él de sufrimiento? ¿Qué sabe Él lo que yo estoy viviendo? ¿Qué sabes tú lo que yo estoy viviendo? Es muy importante reconocer que cada uno pelea su propia batalla internamente. Cada uno. De hoy en adelante, cuando encuentres esa persona que te contesta mal cuando tú le saludas, de hoy en adelante, cuando en lugar de una blanda respuesta te digan cosas que te lastimen, o que ni te contesten, o que el trato que te dan no sea el adecuado, recuérdate de esta palabra: está peleando su batalla interna. Está sufriendo. Y Jesús dice: yo he vencido al mundo. Mira, Quiero avanzar un poco. Voy a tratar de empezar a predicar esta mañana. Esto que he dicho es que todos tenemos en común el sufrimiento. Sufrimos. Pero no se trata solo de compadecernos. No se trata solamente de decir: ay, el hermano nos vino a decir que así era esto y que la cosa se va a poner peor. Porque de hecho así es. Lo que yo quiero dejar en tu corazón es la garantía que Jesús nos da Él en la palabra, diciendo: yo he vencido al mundo. Hermano, lo que tú atraviesas, lo que yo atravieso, no es el final de nuestra historia, porque a los que hemos confiado en el Señor, lo que nos espera es hermoso. Lo que viene a nuestra vida es la presentación de la victoria de Cristo en un lugar de carácter eterno, y que a pesar de lo que hoy estemos viviendo, hay una esperanza para salir de esa situación. Hay en Cristo Jesús una salida. Y quiero llevarlo a un pasaje de la Biblia, si usted me acompaña. Está en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 30. Primero de Samuel, capítulo 30. Rápidamente, tengo el tiempo limitado. Yo sé que ustedes ya se quieren ir y yo también, pero es muy importante entender que el plan de Dios es perfecto para nuestra vida. Y que a pesar de que nosotros nos hemos apartado de Él, porque de hecho nos apartamos de Él, Él no se aparta de nosotros. Que a pesar de que nosotros le fallamos, Él sigue siendo fiel. Que a pesar de que nosotros cometemos errores, su misericordia se sigue extendiendo sobre nuestra vida. Y en el capítulo número 30 del pasaje del primer libro de Samuel dice, leeremos los primeros versículos, lo haremos meditando en lo que está pasando en esta historia que sucedió, como está aquí. Porque si está en la Biblia, entonces es verdad. Así pasó. Pareciera una película de esas de Bruce Willis, pareciera una película de esas de Rambo. Y de hecho creo que se han inspirado en este pasaje de la Escritura para hacer algunas cintas, pero esta es la verdad. Esta es la palabra de Dios, y lo dice en el Salmo 119, el verso 160. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, si está aquí, esa es la verdad. Puede ser que por traducción hay algunas variantes, pero esto pasó.
Y dice en el versículo número 1: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaba allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Quiero detenerme un momento acá contigo para decirte, aunque yo sé que tú eres de muy buena percepción, ¿qué es lo que está pasando aquí? David estaba cumpliendo tareas que Dios le había asignado. Porque dentro de las muchas tareas que el Señor le asignó a este hombre, que como dice la Escritura, su corazón era conforme al corazón de Dios, era de derrotar a los adversarios de la nación de Israel. Y viene David de una de esas batallas, de derrotar a los adversarios, a los enemigos de la nación de Israel. Y cuando regresa a su ciudad, o por lo menos a donde había establecido el campamento, en donde había dejado a sus esposas, a sus abuelos, los ancianos y también a los niños, y ahí se habían quedado las vacas, las ovejas, las cabras, las gallinas, se habían quedado todo. Y cuando viene él y sus hombres de la batalla, yo me puedo imaginar esto, van bajando de la montaña y vienen cantando, vienen diciendo: el Señor se ha manifestado una vez más. Y yo creo que venían entonando ese canto que dice: Jehová es mi guerrero, y como lo dijimos hace un momento. Pero luego llegan y se encuentran con una ciudad quemada. Solo ven humo que sale, ven un desastre, y lo peor es que no encuentran a nadie. No están los abuelos, no están ni las suegras, no están las esposas. Y David para este entonces andaba con 2 esposas. Algunos dicen: dichoso David que tuvo varias esposas, pero yo quiero que tú pienses, pero también tuvo varias suegras. No había nadie, y todo está quemado, y el enemigo se llevó todo. Está pasando algo similar en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque aún sirviendo al Señor, como lo hacía David y sus hombres en este momento, vienen circunstancias adversas a nuestra vida. Aún entregándonos de todo corazón a Cristo como el Señor de nuestra vida, la misma vida, este mismo sistema del mundo nos sigue presentando el sufrimiento. Y algunos llegamos a decir: yo pensé que al entregarle mi vida a Cristo, las cosas iban a cambiar completamente y ya no tenía que sufrir nada más. Si algunos le hicieron creer eso, quiero esta mañana decir: te engañaron, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el Señor puso en mi corazón que empezáramos esta mañana leyendo el versículo de Juan 16:33. En el mundo van a tener aflicción. Me estén sirviendo o no me estén sirviendo, van a tener aflicción. Hoy hay mucha gente disfrutando, entre comillas, disfrutando. Puede ser en un estadio, puede ser en un centro recreativo, eso está bien, no me opongo. Hay mucha gente que puede estar celebrando un acontecimiento y con una gran fiesta y con licor y con comida y todo esto. Pero quiero decirte que también allí hay sufrimiento. También allí hay sufrimiento. También ahí hay aflicción. Y uno a veces dice: ¿y yo por qué sufro tanto? Y estos que ni siquiera tienen el más mínimo deseo de hacer las cosas bien y de acercarse a los caminos del Señor, les está yendo tan bien. Eso no es cierto. Tú no puedes entrar al corazón de nadie. Todos los que estamos en este mundo, cristianos o no cristianos, musulmanes y de cualquier secta o religión, todos tenemos una dosis de sufrimiento, todos. Pero esto es lo importante, y es lo que quiero dejar en tu corazón.
tenemos a alguien que no solo nos entiende, sino que ha prometido ayudarnos. Tenemos a Cristo de nuestro lado y Él nos dice esta mañana una vez más: pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Si lo puedo trasladar a mi buen chapín, le puedo decir: no tengas temor, porque de esta Cristo te saca, como te ha sacado de otras, y como ha prometido estar contigo en cada dificultad que venga a tu vida, en cada momento de angustia y de dolor que se presente en tu corazón. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Yo no puedo venir y decirte: no te preocupes, yo te prometo que estaré contigo, porque como ya ahí se menciona hace un momento, posiblemente no nos volvamos a ver en esta vida. Ojalá que sí. Pero Jesús mismo te lo dice: yo he vencido. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino tenemos un sacerdote que en todo fue tentado. Jesús padeció en su carne todo lo que nosotros padecemos. Fue traicionado, fue abofeteado, fue escupido, lo abandonaron. La lista es grande. ¿Por qué le pasó esto al Hijo de Dios? ¿Por qué le pasó esto a David, que venía con sus hombres, venía de una victoria, y va y se da cuenta de que nadie tuvo misericordia de su familia, de los ancianos, de sus rebaños, y todos se lo robaron? Esto es lo que dice aquí: no encontró absolutamente nada, y todos fueron llevados cautivos. ¡Qué desesperación es no saber dónde están los que amamos! En una ocasión me tocó también ayudar a una familia que le habían secuestrado un hijo, y los secuestradores pedían una suma grande de dinero, pero no había forma de resolver el asunto, y fueron pasando días. Y una de las noches la mamá de este muchacho me dice: pastor, yo aunque sea muerto, pero quiero tenerlo ya aquí. Eso angustiante de la incertidumbre, ese sentimiento de no saber dónde están, cómo están, si están bien, si no tienen hambre, si no tienen frío, ese sentimiento trae sufrimiento a nuestra vida. Cuando lo padecemos nosotros duele, pero cuando lo padecen los nuestros duele más. Duele más. Los que son esposos o esposas, los que son padres o madres acá me pueden entender fácilmente. A mí que me pase lo que sea, pero que a mis hijos, que a mi esposo, que a mi esposa, que le pase esto, duele más. Pero también ahí el Señor tiene palabra. Pues también ahí el Señor quiere alentarnos. Pues también ahí el Señor esta mañana nos recuerda: no teman, yo he vencido al mundo. Mi hermano, el sufrimiento se hace presente, pero en el sufrimiento lo que nosotros debemos pedir es, en el lugar correcto, por fuerzas nuevas, fuerzas para seguir. Porque eso es lo que el enemigo no quiere. Lo que el enemigo quiere es que nosotros nos empecemos a sentir como lo más vil, lo más sucio, y por eso muchos de nosotros empezamos a pecar. A mí me tocó esto, a mí me tocó allá, mi vida desde la niñez ha sido esto, y sobre mí solo sufrimiento y abandono y dolor, y nunca tuve la suerte que tuvo el fulano, la mengana. Eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses. Pero lo que Dios quiere que tú pienses, lo que Cristo Jesús quiere que tú pienses, es que Él ha vencido ese sufrimiento y que tú puedes vencerlo también. Tú puedes manejar ese sufrimiento. Posiblemente las circunstancias en nuestra vida no van a cambiar, sobre todo cuando han habido pérdidas en nuestra vida. Porque no puedo decirte: no te preocupes, el ser querido que se te murió hace un tiempo va a resucitar, porque sabemos que eso no va a pasar. Pero sí puedo decirte que Jesús, que Dios va a darte fuerzas nuevas para seguir adelante. Porque solo tienes dos alternativas: o te tiras a llorar tu desgracia y dejas que el enemigo te termine de arruinar y te robe lo que aún te queda,
o le pides al Señor fuerzas nuevas y le das para adelante, creyendo que el vencedor va delante de ti, creyendo que Cristo Jesús es el que te alienta y te empuja, diciendo: no temas, de esta vamos a salir, vamos a superar y vamos a obtener la victoria en nuestra vida. Tú decides. Tú decides, tú haces la decisión de qué vas a recibir, qué opción, si la del enemigo o la de Cristo Jesús. Te aconsejo algo: la de Cristo no falla. La de Cristo no falla. Por esa decisión que tomamos, estamos hoy aquí. Y te digo, aún en medio del sufrimiento, Cristo sigue muy, muy interesado en nosotros. Este hombre venía de una buena tarea y encuentra todo completamente destruido. Como cuando sirviendo al Señor nos pasan cosas malas. Y el lado humano nuestro dice: el Señor, pero si ahora que más te sirvo, si ahora que hasta ya diezmo, hasta ya ofrendo, Señor, si ahora, Señor, que yo hasta me atrevo a hablar de ti a otros en la calle, Señor, ahora me pasa esto a mí. Sí, así es. Así es. Vemos a un hombre aquí con su ejército viniendo de una batalla, teniendo victoria y encontrando nada, destrucción. Y lo peor, no sabe dónde está su familia. Pero la cosa no termina ahí, porque la cosa se pone aún peor. Y el versículo 4, si tú estás todavía conmigo ahí, yo creo que está en pantalla. Sí, gracias, gracias. Dice en el versículo 4, primer libro de Samuel 30, dice: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Empezó esa lloradera. Tú puedes imaginarte estos guerreros valientes, todavía tal vez con algunas manchas de sangre del adversario, con golpes en su cuerpo, llorando hasta que les faltaron fuerzas. Esto es común. No sé si has visto algún niño después de hacer un berrinche. ¿Sí saben lo que es berrinche? Sí, saben, sí. No sé si has visto cuando un niño empieza a llorar porque quiere algo, y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, hasta que de repente se le empiezan a acabar las fuerzas y ya ni lágrimas y ya ni palabras, ya no necesito, y hasta se les va el aire. No sé si has visto. Ya no pueden ni decir nada, ya no pueden ni expresar: es que yo lo quiero, es que ese Dios mío, ya no. Así estaba David y sus hombres, dice la Biblia, hasta que les faltaron las fuerzas. Los niños están ahí, se les terminan las fuerzas, y regularmente, casi todos, después de un berrinche de estos, se duermen. Se duermen no de consuelo, sino que ya no tienen fuerzas. Lloraron tanto, expresaron tanto su berrinche, su dolor, que se terminaron las fuerzas. Yo me puedo imaginar esta escena ahí. Un grupo de hombres que se terminaron las fuerzas de estar llorando. Pero la cosa aún se pone peor. Porque entonces dice el versículo siguiente: las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue de Nabal, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también se las habían llevado. Pregunto yo, y ustedes me ayudan: ¿también David había perdido? ¿Estaba sufriendo David? Sí. Algunos dirán: yo quisiera ser como el pastor José, siempre alegre, siempre contento, siempre al frente de la iglesia, diciendo a todos nosotros: vamos hacia adelante, hacia la victoria. Yo quisiera ser como el pastor José. Pregúntale a su esposa: ¿cuántas veces se ha quedado sin fuerzas? Tal vez sufriendo y llorando, perdiendo cosas que nunca pensó que podía perder. Y no te lo digo para exaltar a nadie aquí, porque el único exaltado es Cristo Jesús. Te lo digo para que tú tomes ejemplo de que toditos
Independientemente del cargo que tengamos en el Señor, toditos nosotros, me dijeron que el servicio terminaba a la 1. ¿Estoy en lo correcto? Gracias. Todos sufrimos. Pero esta historia se pone, algunos pensaron que yo iba a decir esta historia continuará. No, esta historia se pone algún peor. Porque dice en el verso siguiente, y David se angustió mucho. O sea, ese es el sufrimiento, la angustia, el dolor. Vino de la victoria, vino de haber peleado bien una batalla, había derrotado a los enemigos, no encuentra nada, perdió su casa, perdió sus ganados, perdió a su esposa y a sus hijos, y lloraron todos juntos hasta que se les terminaron las fuerzas. Y en eso se da cuenta que también él había perdido a sus esposas, las había perdido, se las habían llevado también. Y David se angustió todavía más. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero luego aquí aparece un bendito punto y coma que separa y cambia toda la tragedia. Y es aquí donde la actitud que nosotros debemos de asumir es precisamente la misma que ante la desgracia asumió David. Después de este bendito punto y coma, aquí dice, mas David, ¿qué dice que hizo? Huyó del campamento abandonando a sus hombres. ¿Eso es lo que dice ahí? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y algunos dirán, me encontré el otro día con una persona que me decía, pues ni modo. ¿Y ante quién iba a ir él a chillarse? Si él era el rey. Y escucha, él hizo lo que todos nosotros, al momento de venir el sufrimiento a nuestra vida, debemos hacer. Buscar fuerzas nuevas en el Señor, en el lugar correcto. Tus pastores te aman y te van a ayudar. Las personas que están cerca de ti te aman y te van a ayudar, te van a aconsejar. Todos nosotros, los que hemos sufrido, entendemos al que sufre, y de hecho nadie puede quedar insensible ante el sufrimiento de los demás. Pero el único lugar en donde tú vas a encontrar las fuerzas para seguir aún en medio del sufrimiento es en el Señor. Es en el Señor. Es aquí donde la historia cambia por completo. Algo que pudo haber terminado con tragedia, porque venían ya sus mismos hombres con piedras y con palos, porque estaban hablando, dice, todo lo que nos está pasando es culpa de ese David, porque si él no nos hubiera llevado a donde nos llevó a pelear, entonces hoy mismo estuviéramos en nuestra casita con nuestra mujercita y nuestros hijitos comiendo la gallinita. Yo no sé qué tanto más era lo que podían hacer. Ahí estuvieran. Esa es culpa de David, muchacha. Típico del humano. Cuando algo no sale bien en nuestra vida, empezar a buscar culpables. Yo vivo mi desgracia porque los padres que a mí me tocaron, fueron lo peor. Yo vivo mi desgracia, yo sufro porque a mí la vida se me ha puesto con la cara volteada. Yo he sufrido y seguiré sufriendo. Y hasta usamos frases comunes como decir, es que dice que el que nació para maceta del corredor no pasa. Y usamos hasta algunos versículos de la Biblia para culpar a los demás. Y muchas veces, sobre todo cuando estamos en los caminos del Señor, empezamos a culpar a Dios. Si esto es servirte, si esto es adorarte, si esto es estar en ti, en tus caminos, y si esto... Y nos peleamos con Dios. Y como lo primero que relacionamos con Dios es la iglesia, ya no voy a la iglesia. ¿Qué voy a hacer a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si ahora que voy a la iglesia las cosas me van peor y peor y peor. Y como lo primero que relacionamos con la iglesia es el pastor, esto que me pasa es culpa del pastor. Porque si yo tuviera X o Y pastor, mi vida sería diferente. Esto que me pasa es culpa de mi mujer. Esto que me pasa es culpa de mi marido. Es que lo que a mí me pasa es culpa de mis hijos. Hombre,
No es así. Recuerda las palabras de Jesús: en el mundo van a tener aflicción, van a tener sufrimiento. No se trata de echar apuestas. A ver, vamos a hacer aquí algo muy interesante esta mañana. Vamos a ver quién ha sufrido más. Levanten la mano los que ya se les murieron los papás. Levanten la mano. Gracias. Y puedo hacer una lista muy grande. Y ¿saben qué vamos a terminar haciendo? Como los hombres de David y David mismo, llorando hasta que nos quedemos dormidos ahí entre nuestras babas y nuestras lágrimas de lo mal que nos ha tratado la vida. Pero no se trata de eso. La vida cristiana no se trata de contar mis penas, mis desgracias y buscar culpables. La vida cristiana se trata de encontrar fuerzas para seguir adelante, porque hay que seguir. Hay que seguir. Y tenemos que tener una expectativa de algo mejor en nuestra vida. Y tenemos que usar. Una de mis hijas vio anoche la publicación tan bonita que hicieron de parte de esta iglesia, de que un servidor de ustedes iba a estar predicando acá este tema de superando el sufrimiento. Y me puso un mensaje muy lindo hoy en la mañana. Me decía: lo que has sufrido, el dolor que has sufrido, hoy Dios quiere usarlo para bendecir a otros. Lo que tú has sufrido, porque de hecho has sufrido, Dios quiere usarlo para bendecir a otros, para ayudar a otros, para entender a otros. De eso se trata el evangelio: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Aquí no se trata de ver quién ha sufrido más, o de quién la vida le ha presentado la cara al revés más veces. El hermano está sufriendo. Quien tú tienes hoy a tu derecha y a la izquierda también está sufriendo. Pero se mira tan feliz, está tan sano y lleno de vida, o sana y llena de vida. Está sufriendo, porque mientras estemos en este mundo va a haber sufrimiento. David dice, se fortaleció en Jehová su Dios. La historia es preciosa. No voy a tener tiempo de terminar de leerla. Te la recomiendo que tú la leas, pero que lo creas antes que todo y que digas: esto es para mí, esto es Dios hablándome a mí. En el versículo siguiente, el versículo 7 dice: David se angustió mucho, pues porque el pueblo hablaba de apedrearlo, y al final dice: se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces dice: mandó llamar al sacerdote, y no podía ir al templo porque no estaba en una ciudad, en un poblado donde estuviera el templo. Entonces llamó al sacerdote y le dijo: tráeme el efod. Y el efod era una especie de pechera de metal que usaban los sacerdotes. Y tengo que decirlo porque hoy nosotros tenemos algo mucho más precioso y mucho más poderoso que un efod. El efod era una placa, un chaleco sacerdotal que tenía acá una placa de metal donde estaban incrustadas las 12 piedras que representaban a cada una de las tribus de la nación de Israel. Habían unos espacios donde se ponía el Urim y el Tumim, y por término de tiempo y del carácter de la enseñanza, hoy no me detengo en esto. Pero para poder ir delante de Dios, que solo lo podía hacer el sacerdote, tenía que llevar al frente la representación del pueblo de Dios. Ponerse ese efod y entonces ir a buscar a Dios. Escúchame, hermano, porque tú y yo hoy tenemos algo mucho más poderoso que ese efod, y se llama el nombre que es sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se va a doblar, y es el nombre que nos han dado para llegar a la presencia de Dios. Hoy mismo, este domingo, a estas horas, tenemos ese hermoso nombre en nosotros para ir a buscar las fuerzas que necesitamos y recibir el aliento para continuar. Porque tenemos que continuar. El nombre de Jesús nos garantiza la entrada al trono de la gracia y nos garantiza la respuesta de parte de Dios.
Jesús lo dijo. Pidan en mi nombre. Y todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los va a conceder. Preséntense a Dios en mi nombre y el Padre se los va a conceder. Debemos de buscar en el lugar correcto esas fuerzas en el nombre de Jesús para seguir adelante. El profeta Isaías lo dice en parte de lo que en el capítulo 40 describe. Los muchachos se cansan y no tienen más fuerzas, pero los que esperan, antes de buscar cualquier otra solución, cualquier otro camino, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, recibirán nuevas fuerzas. Y hoy, hermano y hermana, lo que nosotros necesitamos hoy ante el sufrimiento que tenemos, no es que nadie nos venga a acariciar nada más, o no es que aquí, pues aquí te ayudo con este dinerito, cae muy bien siempre cae bien. Por eso no va a solucionar nada. No necesitamos nada más. Está bien que oren por nosotros, es muy lindo, es bíblico hacerlo, pero necesitamos algo más. Lo que tú y yo necesitamos para seguir son fuerzas nuevas. Algo que te empuje a moverte hacia adelante. Que a pesar de que mañana es lunes y que estamos ante una semana crítica para nuestra nación en términos de política, tú tengas fuerzas nuevas para decir: yo sé que el Señor va a sacarme adelante de lo que hoy estoy viviendo, de esto que me está partiendo en dos, porque Él ha prometido renovar mis fuerzas. Lo dice la Biblia. Los que esperan en el Señor recibirán fuerzas nuevas y tu vida va a cambiar. Correrás y no te cansarás, caminarás, no te fatigarás, levantarás tus alas como las águilas, renovarás tu vida con la confianza puesta en un Dios que te entiende y que está dispuesto a ayudarte. El apóstol Pedro, un hombre que estuvo pegado muy de cerca a nuestro Señor Jesús. Tú conoces algo de la vida de Pedro. Un hombre que le dijo al Señor, cuando Jesús le dijo: nos van a perseguir y a mí me van a agarrar y me van a encarcelar y me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro le dijo: momento, sobre mi cadáver, eso no va a pasar. Pedro le dijo: tú me vas a negar. Prácticamente le dijo: tú me vas a traicionar. Y de hecho así pasó. Pero este hombre fue renovado con fuerzas nuevas y escribe al final del Nuevo Testamento, escribe 2 preciosas cartas. Un hombre cambiado. El mismo apóstol Pedro, el que negó a Cristo, el que blasfemó en contra del nombre de Cristo, el que no estuvo junto a los otros en el momento en el que fue crucificado, el mismo es el que escribe palabras como esta. Y voy a citar lo que la Biblia dice en parte de estos escritos. Si tú me puedes acompañar, voy a terminar junto a ti leyendo este versículo. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, son 2, en el capítulo 1, perdón, en el capítulo número 5, primera de Pedro 5, versículo número 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo número 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria. Yo quiero pedir, si está el hermano del teclado, pudiera venir acá, por favor, porque quiero orar. O si alguno de los hermanos puede venir y ministrarnos con el teclado, por favor. Gracias, Diego. Escucha esta palabra, es para ti. Como todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Escucha lo que dice aquí el apóstol Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Este hombre sabía lo que estaba diciendo porque ya lo había vivido. Había sufrido. Había negado a Cristo Jesús. Eso lo partió en 3 pedazos. Había dejado todo por seguir el camino del discipulado. Y traslada una palabra para nosotros hoy aquí diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padecido un poco de tiempo. Hermano, yo llevo años sufriendo, me puede decir alguno de ustedes. Comparado con la eternidad, tu sufrimiento no es nada. Comparado con la decisión que un día tomamos de recibir a Cristo, que nos ha dado 2 grandísimas promesas: salvación y vida eterna. Esto que hoy vivimos es temporal. El dolor que tú sientes en tu corazón, un día no lo vas a sentir más. Espero yo sea mañana, o sea hoy mismo en la tarde. Pero no tienes que pedir otra cosa más que: Señor, dame fuerzas nuevas. Y buscar en el lugar correcto. Buscar en Él. Este pasaje que leímos del primer libro de Samuel termina en victoria, como termina la vida de todo creyente, en victoria. Hermano y hermana, el día que nos lleven a nosotros en un ataúd donde solo esté colocado en nuestro cuerpo el tacuche que sirvió para guardar nuestra alma y nuestro espíritu, hay victoria. Porque lo que nos ataba a este mundo ya no nos ata más. Porque lo que hacía que viniera el sufrimiento a nuestra vida ya no viene más. Y claro, ninguno de los que estamos aquí se quiere morir ya. Pero lo que hoy vivimos es momentáneo. El sufrimiento que hoy experimentamos es momentáneo. Y si te lo digo, no te lo digo con palabra de consuelo únicamente. Te lo digo para que tú digas y pienses dentro de sí: lo que viene es mejor, lo que me espera es mejor. Tengo que cobrar fuerzas para seguir y seguir en el camino correcto. Y en lugar de estar buscando culpables, decir: yo sé que hay alguien que me ama, que me entiende y que me va a ayudar porque Él ya vivió esto. Quiero que te pongas en pie, por favor.